¿Qué son los dividendos? ¿Cómo funcionan? ¿Cada cuándo pagan las acciones que cotizan en bolsa dividendos? Bienvenido a la guía de dividendos de la Bolsa de Valores. Este, en mi opinión, es un temazo porque cada vez veo que hay más interés por invertir en la Bolsa de Valores. Y prueba de ello es que este año se han superado más de 500,000 de contratos abiertos en las diferentes casas de bolsa. Y es una noticia que me pone muy contento porque no es para menos. En muchos años de existir esta figura de las casas de bolsa donde se compran y venden acciones y otros instrumentos, fíjense, crecía paulatinamente. A finales del año pasado había poco menos de 300,000 contratos y este año ¡pum!, se fue a más de 500,000 de contratos, algo que es verdaderamente fascinante porque eso quiere decir que cada vez hay más apetito por inversiones más sofisticadas, tener acceso a mercados internacionales y bueno, ya sabemos que las casas de bolsa nos dan acceso a muchas inversiones. Y acuérdense de mí, es más, guarden este video. El próximo año van a ver cómo va a continuar esta tendencia, en mi opinión, favorable de número de contratos, y lo que creo que va a ser lo mejor para nosotros como usuarios es que cada vez más casas de bolsa van a hacer más accesible la entrada a sus productos, a sus contratos, porque todavía hay varias casas de bolsa que ponen montos mínimos de inversión relativamente altos. Algunos te piden 1,000,000 para abrir un contrato, otros 500,000, pero cada vez estamos viendo que van a bajar las comisiones y que también están bajando los montos mínimos para abrir un contrato en casas de bolsa. Tal es el ejemplo que hoy tenemos varias que te piden 1,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos para abrir un contrato. Pero vamos a las preguntas relevantes del día. Manolo, dinos, ¿qué son los dividendos? En términos sencillos, pues creo que ya sabemos muchos aquí que se puede ganar en las acciones en la bolsa de valores de dos maneras. Por la apreciación de capital, tú compras una acción con mira a que esta suba de valor en el futuro, o por la parte de los dividendos. Siempre en tu análisis debes de considerar ambos. Por ejemplo, preguntarte cuál fue tu desempeño en cuanto a apreciación y cuánto fue en dividendos. Incluso puede darse algún caso que no tengas apreciación, por ejemplo, o incluso que no sea una apreciación, sino al contrario, sea una minusvalía, pero por otro lado tengas un cierto flujo como dividendos. Considera ambos. Y básicamente lo que están haciendo las empresas es repartir a los accionistas una parte de las utilidades, de las ganancias. Pero ojo, no todas las empresas que cotizan en bolsa reparten dividendos. Y aquí una pregunta interesante que debemos de hacernos como inversionistas es preguntarnos cuál puede ser la causa. Hay unas favorables y otras desfavorables. Por ejemplo, una empresa que esté en una situación de estrés financiero y económico que no esté generando utilidades, pues bueno, puede que en ese momento decidan no repartir dividendos. O que sea una empresa muy joven que apenas está cotizando en bolsa y que a lo mejor a futuro va a repartir, pero en este momento por política de la compañía deciden no hacerlo. Pero, tenía mucho que no hacía el pero, puede ser una empresa que decida en este momento no repartir porque tiene muchos proyectos interesantes a los cuales ve mucho potencial y prefiere, en lugar de que tenga esa salida de flujo hacia los accionistas, reinyectarlo en los mismos proyectos de la empresa para buscar un crecimiento, una apreciación. Por eso te decía al principio que debemos de fijarnos en los dos. Que reparta dividendos puede ser bueno para algunos inversionistas, pero por ejemplo a mí algo que me interesa son cuáles son los proyectos que están invirtiendo porque le veo potencial a futuro a alguna empresa y busco una apreciación. ¿Cómo estas empresas distribuyen dividendos? Operativamente hablando, es relativamente sencillo cómo funciona el tema de dividendos. Tú lo vas a ver reflejado en tu contrato de la casa de bolsa. Si tú ya eres de los 500,000 que ya tiene un contrato, pues tal cual ya has visto que se refleja. Ahora, algo que es interesante es conocer la lógica que hay detrás de las empresas. Algunas compañías que cotizan en bolsa deciden repartir un dividendo estable. Si nosotros revisamos los diferentes dividendos que han pagado a lo largo de los años, vemos que hay algunas compañías que pagan un dividendo muy constante en el tiempo. Es decir,
Un trimestre paga una cantidad, el próximo trimestre es una muy similar y así sucesivamente. No quiere decir que exactamente sea la misma cantidad. Normalmente muchas empresas cada año, cada cierto tiempo van incrementando ligeramente los dividendos y esto también es para mandar una señal favorable al mercado de que van teniendo cierto crecimiento en sus ventas, en sus utilidades y por lo tanto van creciendo también paulatinamente el reparto de dividendos. Y me vas a decir, Manolo, dame unos ejemplos. Bueno, fíjate este caso interesante. Desde finales del 2013 a 2020, mira cómo Walmart tiene dividendos relativamente estables. Sí tienen una tendencia creciente, pero hay cierta estabilidad lógica a lo largo de los años. Ahora, hay otras empresas que siguen una metodología conocida como residual. En este caso, son empresas que ya tienen un plan de crecimiento, un plan de expansión, un plan que constantemente requiere que las utilidades se reinviertan y como te decía, hay algunas que incluso suelen no repartir dividendos, pero como lo dice el nombre, residual, en caso de que haya un excedente por encima justamente de su plan de expansión, de gastos, de reinversión, lo reparten en forma de dividendo. Y bueno, realmente podríamos encontrar muchos métodos y políticas de dividendos, pero hay muchas empresas que siguen un esquema híbrido, es decir, que sí tienen una cierta estabilidad en el pago de los dividendos, pero también están mucho en función de sus utilidades, de su ciclo del negocio. En pocas palabras, cuando la empresa tiene muy buenos resultados, pues reparten un dividendo interesante. Y cuando la empresa está teniendo a lo mejor muchos gastos o no tuvo los resultados deseados, también pueden hacer un cierto recorte estratégico. Observa el caso de Ford Motor Company. Como igual desde el 2013 podemos ver que sí hay una cierta estabilidad creciente en su reparto, pero hay momentos muy específicos donde hay un reparto extraordinario. ¿Cómo saber cuánto reparten en forma de dividendos? Muy sencillo. La información la tenemos disponible, la información es pública para que la podamos consultar de manera actualizada. Y para eso nos tenemos que fijar en una razón financiera. Una razón financiera no es otra cosa que un indicador que sacamos a través de las cifras que nos van presentando las empresas que cotizan en bolsa y vamos entonces a buscar la razón llamada Payout Ratio o proporción de pago. Y lo digo en español y en inglés porque vas a ver que hay muchos reportes que encontramos que solamente están en idioma inglés. Y fíjate qué interesante, y perdón, hoy sí me puse un poco matemático. Vamos a ver qué quiere decir ese Payout Ratio o esta razón o proporción de pago. Es simplemente una división. El monto del dividendo anual que la empresa decida repartir por acción dividido entre las ganancias por acción. Y aquí te dejo también estas siglas que podemos encontrar: EPS, Earnings Per Share, o en español BPA, beneficio por acción. Muy sencillo, una simple división. Por ejemplo, si se reparte de dividendo $1 por cada acción, pero realmente cada acción detrás hubo una ganancia de 5, bueno, pues hay un reparto de un 20%. Un 20% se reparte entre todos los accionistas y el otro 80% se está quedando dentro de la compañía, se está reinvirtiendo en los proyectos que tengan. E insisto, no es malo que se queden con una proporción más grande para reinyectarlo en la empresa. Claro, ahí la pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué proyectos tiene para ver si le vemos potencial? ¿Qué es el indicador Dividend Yield o rentabilidad por dividendo? Es básicamente otro indicador financiero. Ya sé, los nombres pueden ser algo rebuscados, Dividend Yield, pero bueno, vele el lado bueno, ya le puedes decir a tus amigos. Lo sé, amigo, me he enfocado en acciones que tienen más apreciación de capital porque las que he seleccionado últimamente tienen un Dividend Yield relativamente bajo. Sí sabe, pero que no te apantallen, es otra simple división. Dividend Yield no es otra cosa que los dividendos anuales que ha pagado esa acción dividido entre el precio de la acción. Y esto nos va a ayudar a responder esta pregunta: ¿qué rendimientos nos ofrece el dividendo de la acción como proporción de su precio? Y nuevamente, fíjate qué sencillo, una simple división.
cuánto ha repartido de dividendos dividido entre el precio de la acción, y en este caso reparte poco más del 2%. Aquí podríamos saber entonces que esta empresa, por dividendos vamos a tener esta ganancia, y también hay que sumarlo a la apreciación que comentábamos al principio. Más preguntas, hoy vengo con mucha energía. ¿Con qué periodicidad se reparten los dividendos? Nuevamente la respuesta es depende, pero vas a encontrar que hay empresas que pagan de manera mensual, trimestral, semestral y en algunos casos incluso anual. Pero pues depende de la política de cada una de las empresas. Y aquí te dejo un ejemplo. Vamos a ver un caso de una empresa internacional y de dos nacionales. Fíjate cómo tienes la periodicidad mensual, trimestral y semestral, y aquí tenemos su último dividendo. Y seleccioné estas empresas a propósito para que me digas, ¿a poco eso pagan de dividendo? ¡Qué poquito! Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que analizar también el precio de las acciones, y por eso te acabo de enseñar a sacar la razón del dividend yield, justamente porque va a depender del precio. Si una acción es muy accesible, cuesta 20 pesos, 30 pesos, pues no esperes que repartan en forma de dividendo 200. Al final va a haber una proporción y la podemos sacar con este indicador. Y segundo, estos datos son por cada acción que tengas. Lo normal no es comprar una sola acción, sobre todo si el valor de la acción es relativamente bajo. Normalmente se tienen muchas acciones y bueno, vas a recibir ese dividendo por cada acción que tú tengas. Y bueno, ¿dónde podemos obtener esta información de cuánto han pagado, de la historia, del dividend yield, del payout ratio? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, pero antes ayúdame a darle like a este video para que sí ayudemos a crecer esta bonita comunidad financiera. Gracias, tipazos. Vamos a hacer un ejercicio práctico muy sencillo. Hay muchos buscadores que vamos a ir aprendiendo juntos, pero aquí pueden ver el caso de investing.com. Tal cual aquí busqué el caso de Walmart, pero puedes buscar cualquier empresa que cotice en bolsa. Aquí me va a dar el precio, la variación que tiene, tanto en porcentaje como en términos de dólares. En este caso, hay que ver dependiendo de qué empresa estés seleccionando. Aquí te va a decir si está en dólares, en pesos o en qué divisa. Pero vamos a lo que nos interesa el día de hoy, que es conocer el tema de los dividendos. Aquí está el famoso dividend yield que hemos revisado. Esta ha pagado $2.16 en forma de dividendo por acción, y aquí nos pone la proporción en relación del precio. Reparte el 1.43% como relación del precio. Ahora vámonos aquí a la parte de financials y luego te vas a dividends, porque vamos a encontrar historia. Cuánto ha pagado en forma de dividendo en los últimos meses o trimestres dependiendo de cada acción. Aquí podemos ver un poco de historia, podremos abrir periodos más largos y cuál es el dividendo que ha pagado, y yo aquí puedo ver que reparte de manera trimestral, cada 3 meses hace un reparto. Fechas relevantes en los dividendos. Fíjate qué tabla tan interesante. Hay unas fechas que son de mucha relevancia, por ejemplo, fecha ex dividendo, fecha en la que ya no se va a tener derecho a recibir dividendos. Cuando tú veas esto en el reporte que estés analizando y quieras comprar una acción asociada, si tú compras antes de la fecha ex dividendo que te muestren, vas a tener derecho a recibirlo, si no, ya no tienes ese derecho. Luego está la fecha de registro, que es un tema interno de la compañía, y luego la fecha de pago. Una cosa es cuando se registra y otra cosa es cuando se paga, y esta información la vas a encontrar de manera pública. Acciones con mayor dividend yield. Vamos a ver primero el caso de empresas mexicanas, tanto acciones como las fibras que ya hemos hablado en otros materiales del canal de ellas. Qué fácil es sacar esta proporción de dividend yield, de qué rendimiento con proporción al precio han pagado. Fíjate cómo tenemos diferentes casos que van desde poco más del 5% hasta algunos casos atípicos que van al 18%. Ojo, obviamente este no es la única razón por la cual comprar una acción. Esta es una pequeña parte de toda la ecuación a analizar. Hay muchos factores que vamos a ir analizando juntos, pero quería que vieras qué fácil es sacar este dato con estas herramientas que hemos visto. Y bueno, ahora estamos viendo el caso de acciones de Estados Unidos. Acuérdate que hoy en día es relativamente sencillo tener acceso a empresas internacionales. Si tú abres tu contrato en una casa de bolsa, no solamente tienes que comprar acciones nacionales, sino
tenemos acceso a acciones de otros países y bueno, aquí tenemos esta relación del dividend yield. Claramente en esas tablas había unos datos atípicos, hay muchas variables que vamos a ir aprendiendo a analizar juntos, pero vamos a otra pregunta bien interesante. ¿Comportamiento del precio de la acción una vez que se pagan los dividendos? Ya sabemos que hay muchas variables, muchos factores que mueven el precio de las acciones. Los dividendos puede estar relacionado. Por ejemplo, un nuevo comunicado de una empresa que antes no pagaba dividendos o que decidió su política tener un incremento significativo puede ser una señal al público inversionista de que sus números, sus ventas, sus utilidades pueden ser favorables y por eso están decidiendo hacer este reparto mayor. Claro, habría que validarlo nosotros como inversionistas, pero es una señal y eso puede generar cierto apetito a la empresa. Pero la salida de dividendos pues justamente sale del efectivo de la empresa, sino de dónde. Imagínate que tú tuvieras una empresa valuada en $1,000,000 y que decides repartir 50,000 pesos a los socios. Después de que repartas ese dinero salga de tu empresa, ¿va a valer el mismo $1,000,000 o va a valer menos? Creo que ya estás pensando como inversionista, muy bien, pues bueno, va a valer menos. Entonces, en las empresas que cotizan en bolsa, puede pasar este efecto, un reparto de dividendos y que eso haga que el precio de la acción tenga una caída. Como accionista, al final es un tema transparente, porque tú tienes la inyección del dividendo, pero pues también tiene las acciones. Entonces, por un lado tenemos la baja, pero por otro lado tenemos la entrada y bueno, puede haber ahí un cierto equilibrio. Va a depender también mucho de las preferencias de cada inversionista, de tener este flujo o de que se quede reinyectado. Entonces también eso va a ser un factor para decidir qué tipo de empresas queremos, una que reparta constantemente dividendos o a lo mejor una que reinyecte los flujos. Quiero que veas esta imagen, que es la representación gráfica del precio de Apple a lo largo de varios meses. Esas bolitas verdes que estás viendo con la D son las fechas en que han pagado dividendos. Fíjate en el comportamiento de esas fechas. Si hay una baja, podemos ver que en algunos casos sí sucede, pero en algunos otros no. Fíjate también en el último es atípico, donde está la D y la S también en amarillo. Ahí pasó otro evento, un split que vamos a comentar en otro video, pero en los anteriores podemos ver que en ocasiones se cumple este tema teórico de esta caída, pero dado que hay muchos factores que mueven el precio de una acción, puede que no solamente estemos viendo el efecto de la caída del dividendo, sino se conjunte con otros efectos que mueven el precio de las acciones. Eso quiere decir que si reparten entonces un dividendo y no hay una caída proporcional en el precio o no cae como en algunos casos, bueno, ahí podría haber una cierta ganancia. Pero bueno, la teoría ya te comentaba es que sí debe haber esta baja por esta salida de flujo, pero es interesante analizar estos casos en la práctica. En la descripción de este video te voy a dejar información de qué casas de bolsa son más accesibles para que le eches un ojo a este fascinante mundo. Y esto es solo una pequeña parte de un gran mundo de las acciones y vamos a ir aprendiendo juntos. Y por eso, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita porque vienen muchos videos financieros asociados también a bolsa. Aquí te voy a dejar otros videos bien interesantes de este mundo de bolsa y acciones. Mucho éxito.